Señor, te damos la gloria y reconocemos, Señor, nuestra necesidad en todo y especialmente ahora que vamos a oír tu palabra, Señor. Que seas vos obrando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, transformándonos por medio de tu palabra. Dame gracia para poder ser fiel, para poder explicarla, Señor. Te ruego que avives mi memoria, mis pensamientos, Señor, que me los alinees, todo conforme, Señor, a lo que está escrito. Gracias por todo, te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar el capítulo 10. Y vos sabés que la Escritura, el apóstol Pablo, habla de que hay hermanos que son fuertes y hermanos que son débiles. ¿Sabés eso, no es cierto? Eso habla en los capítulos 14 y 15 de Romanos, también habla en estos capítulos que estamos leyendo de 1 de Corintios, hermanos fuertes y hermanos débiles de conciencia. Si yo te preguntara con quién te sentís identificado, ¿con cuál de los dos grupos te sentís identificado? ¿Con los fuertes o con los débiles? Te da un poco de vergüenza responder, ¿no? Es tu modestia. Bueno, si te sentís identificado con los fuertes, prepárate, porque hoy Dios te va a hablar específicamente a vos. Necesitamos contexto para entender claramente a dónde apunta Pablo en este capítulo. Vos sabés que a partir del capítulo 7, Pablo responde a preguntas que le hicieron los corintios por carta. En el capítulo 8 comienza diciendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, y lo que viene ahora tendría que estar entre comillas, porque es una cita se estima que es una cita de la carta que enviaron los corintios. Todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. Y Pablo dice que bueno, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tenemos que tener siempre presente esa frase, porque es la base de todo lo que Pablo está diciendo. El versículo 4 nos dice cuál es el conocimiento que todos tenemos, según los Corintios. Y ese conocimiento es que sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Conocimiento bueno, un conocimiento exacto, es verdad eso. Pero Pablo dice en el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acá Pablo dice, cuidado con lo que vos crees saber, ¿no? Porque seguramente no es, lo que vos sabés seguramente que no es tan así. Lo importante, la garantía acá, dice, es que Dios te conozca a vos, no tanto lo que vos conocés. También habla de la libertad, habla de ese conocimiento, que a veces la libertad es buena, el conocimiento es bueno, pero tenemos que tener cuidado porque nos puede llevar a lastimar a un hermano débil. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y en el versículo 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Pablo lo que está diciendo entonces es que está bueno el conocimiento, está buena la libertad, pero todo tiene que tener como base el amor. Acuérdate, el conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces, en función del amor, muchas veces vamos a tener que nosotros delegar nuestra libertad, nuestros derechos. Bueno, lo dice, por ejemplo, con la carne sacrificada a los ídolos. Pablo
no tiene ningún escrúpulo con eso, ¿no? Él sabe que verdaderamente los ídolos no son nada, pero con tal de no hacer tropezar a un hermano débil, él dice no comeré carne jamás. En el capítulo 9, él se pone como ejemplo y dice que él se dio mucho de sus derechos como apóstol por amor a ellos, por amor a la iglesia. Él no recibía un solo peso de los corintios, porque esto podía ser de tropiezo para ellos. Y les explica que, bueno, teniendo derecho a casarse no lo hace, también, evidentemente, por una cuestión de amor. Esa es la actitud que hay que tener. Uno se tiene que, bueno, como dice el Señor, ¿no? Como decía Juan con respecto al Señor, menguar. Uno tiene que menguar por amor al otro. Y Pablo, en el capítulo 9, nos da en el ejemplo que nos da sobre él mismo, nos muestra cómo él vivía su llamamiento, que en definitiva, cómo vivía él su propia vida. Él tenía bien claro lo que Dios esperaba de él, y para eso él era lo más importante, para él era lo más importante. Y termina el capítulo 9 comparando su manera de encarar su ministerio, lo que Dios esperaba de él, y en definitiva su manera de encarar la vida, y lo comparaba con un atleta y con un boxeador, vos sabés cómo es. Entonces vamos a leer los versículos finales del capítulo 9, que son la base de lo que va a explicar Pablo ahora. ¿No sabés que los que corren en el estadio, todos en la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tenía bien claro que si él no daba los pasos correspondientes, no pegaba los golpes necesarios, si no tenía un norte bien definido, podía quedar eliminado en su ministerio. Podía quedar afuera. No está hablando, obviamente, de la salvación, está hablando del llamamiento, de la capacidad que él tenía para ser efectivo en su llamamiento. Si él, por ejemplo, comía carne sin ningún problema, bueno, hubiera quedado eliminado como un referente para los débiles, los que sí tenían escrúpulo con la carne. Dice que con los judíos se hacía judío. Bueno, eso lo hacía para no quedar eliminado con los judíos. Con los que no estaban bajo la ley, bueno, como si él mismo no estuviera bajo la ley, pero Pablo dice, cuidado, yo estoy bajo la ley de Cristo, la ley del amor. Esto también tiene que ver con esa famosa libertad. Pablo no tenía una libertad así, sin ningún tipo de límite. Él tenía límites en esa libertad, la ley de Cristo, la ley del amor. Por eso él dice, yo no corro como a la aventura. No golpeo en el aire, dice. Todo lo que Pablo hacía tenía un propósito. Él apuntaba bien claramente a la meta que Dios le había puesto. Esa es la manera que deberíamos nosotros también vivir. Ahora, esta ilustración de los competidores en una carrera y de la necesidad de dominio propio, porque Pablo también dice que se tuvo que negar un montón de cosas, como hacen los atletas para poder correr efectivamente, para correr con éxito una carrera. Se niegan a un montón de cosas. Bueno, Pablo también lo hacía. No corría como a la aventura, no daba golpes en el aire. El capítulo 10, entonces, tiene que ver con estas últimas frases de Pablo. Y va a poner como ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el Éxodo, en la antigüedad.
Ellos también corrían una carrera de fe. Pero dice que solamente 2 llegaron a la meta. El resto fue eliminado. ¿Por qué? Porque no tenían bien clara la meta. Ellos corrían verdaderamente como a la aventura. Golpeaban en el aire. Y así, entonces Pablo dice, no tienen que hacer ustedes. Entonces lo que ellos hicieron de malo en la antigüedad sirve como ejemplo para nosotros. Sobre todo para aquellos que tienen se aferran mucho a su libertad, que tienen en muy alta estima a su libertad. Bueno, cuidado que esa libertad no te lleve a vivir, a correr como si no tuvieras una meta. Que esa libertad no te lleve a dar golpes en el aire. De eso se trata entonces estos primeros versículos del capítulo 10. Hoy vamos a leer hasta el versículo 13 y hay mucho para aprender. Vamos a leer entonces esos primeros 13 versículos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. 13 versículos a los que vamos a tener que darle mucha atención, porque son verdaderamente una amonestación para nosotros, así lo dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjate que empieza porque, eso conecta directamente con lo que viene él diciendo. No perdamos de vista. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos los que salieron de Egipto. Cuando habla de nuestros padres, obviamente está hablando de los padres judíos, que también son nuestros padres. Fíjate que para Pablo hay un solo pueblo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, compuesto por judíos y por gentiles, que forman, en definitiva, la iglesia. Entonces dice, fíjate que siempre tenemos que dar atención a las repeticiones en la Escritura. Acá la palabra todos se repite una y otra vez, creo que 5 veces se repite. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere, ustedes saben, a cuando salieron de Egipto. Egipto es la tierra donde Israel estuvo de esclavo, ¿no es cierto? Entonces Egipto representa para nosotros siempre la esclavitud. Cada vez que se habla de Egipto en el Apocalipsis, por ejemplo, se habla de esclavitud. Si Egipto representa el pasado, la esclavitud, la tierra prometida, ¿qué representará? La libertad. ¿Qué? El cielo. ¿El cielo? No representa el cielo, porque si fuera así, cuando vamos a la tierra prometida, ¿qué encontramos? Encontramos guerra,
encontramos enemigos, encontramos gigantes. En el cielo no va a haber gigantes, ni enemigos, ni problemas, al contrario, ¿cierto? Ya no va a haber pesar, no va a haber dolor. Pero la tierra prometida sí. Pero la tierra prometida representa la vida, vamos a llamarlo la vida victoriosa, la vida del creyente. Entonces, entre la esclavitud y la vida que Dios quiere para nosotros, bueno, está el desierto. Para Israel le costó 40 años salir del desierto. Algo habrá hecho mal y nosotros tenemos que aprender de eso. Entonces dice, fíjate todo lo que hizo Dios por ellos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, cuando habla de la nube, ustedes saben que la nube le daba su sombra al pueblo de Israel durante el día y los guiaba. La nube era la presencia de Dios con ellos, la protección de Dios, la guía de Dios. Esa nube que aparecía en el día, a la noche se transformaba en una columna de fuego que también los guiaba para que ellos pudieran andar tanto de día como de noche. Fíjate Éxodo 13:21, hoy vamos a ver muchísimo el Antiguo Testamento. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces dice que todos los que salieron de Israel, de Egipto, estaban bajo la nube, y todos pasaron el mar. Todos. El Señor no dejó ninguno del lado de los egipcios. Todos pasaron el mar. Todos llegaron a la otra orilla. Vemos que Dios fue fiel con todos y esa fidelidad pasada garantiza también nuestra confianza en la fidelidad de Dios hoy, ¿cierto? Y todos, dice el versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Fueron bautizados. Qué particular que Pablo diga que fueron bautizados en la nube y el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y en la nube y en el mar. Vamos a ver otras versiones, dice la NBI, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. La Dios hablaba y dice, de este modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y el mar. Nosotros sabemos lo que significa el bautismo porque todos acá hemos sido bautizados, ¿cierto? Ahora Pablo relaciona el paso, la protección de la nube y el paso por el mar rojo en seco, relaciona estos dos hechos con el bautismo cristiano. Relaciona entonces al pueblo de Israel con los cristianos. Nosotros fuimos bautizados en Cristo. Los israelitas fueron bautizados en Moisés, dice, todos en Moisés, todos a partir de ese bautismo en la nube y en el mar, fueron unidos a Moisés. Moisés, podemos decir con total confianza que él fue el mediador del antiguo pacto, y Cristo, ustedes saben, es el mediador del nuevo pacto. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, el bautismo no es que, obviamente nosotros somos salvos por la fe, no por el bautismo, pero con el bautismo nosotros, por decirlo así, declaramos nuestra unión y nuestra identificación con Cristo. Fíjate lo que dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, que al nosotros bautizarnos, digamos, en las aguas, nos identificamos con Cristo. La salvación es completamente de Dios. Él nos dio todo. Él nos dio la fe, nos dio el arrepentimiento, nos dio la salvación. Y nuestra respuesta a todo eso que Dios nos dio es
el bautismo. ¿Cierto? Nos identificamos con Él en su muerte. Nosotros morimos con Él. Y cuando creímos, nacimos en una nueva vida. Eso es lo que el bautismo simboliza también. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, Pablo lo relaciona con la nube y el paso del Mar Rojo. En cierto sentido, en el sentido que Pablo le da, este paso por el mar hacía que, quede atrás la vieja vida de esclavitud para empezar una nueva vida. Ellos, por el hecho de haber pasado por el Mar Rojo y haber sido guiados por la nube, esto los identificaba como el pueblo de Dios. O sea, todos los que pasaron, dice todos los que pasaron por el mar y fueron guiados por la nube, todos esos fueron bautizados en Moisés. Todos esos eran el pueblo de Dios. Así como nosotros, por medio del bautismo, declaramos, no es que el bautismo nos hace parte, pero nosotros por medio del bautismo aceptamos, declaramos, pasamos a ser miembros de la iglesia. El bautismo por el mar mostraba quiénes eran el pueblo de Dios. Todos los que pasaron por ese bautismo era el pueblo de Dios. Por eso Pablo los relaciona. Era la señal, por decir así, de que el israelita era parte del pueblo de Dios. Esa salvación que Dios les dio allí era el paso de la esclavitud a la libertad de Dios, a la cobertura de Dios. Ellos pasaron a ser el pueblo a la que se incorporaron, digamos, a la comunión con Dios por medio de Moisés. Moisés era entonces el intermediario de ellos con Dios. Era la voz de Dios para ellos. Moisés y Aarón era la voz de Dios para ellos. ¿Se entiende entonces? Entonces, ¿en qué sentido ellos fueron bautizados en Moisés? Pablo relaciona entonces nuestro bautismo con el bautismo de Moisés. Y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Ustedes conocen la historia. Dios, con su fidelidad, proveyó al pueblo de Israel del maná. Éxodo 16:15 dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, el pan que Jehová os da para comer. Maná, de hecho, significa ¿qué es esto? Entonces dice, todos esos que salieron de Egipto, todos los que fueron guiados por la nube, todos los que pasaron el Mar Rojo, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjate que ahora él relaciona la comida y la bebida, que eran espirituales, con Cristo. La roca es Cristo. Entonces vemos que Cristo estuvo, el Cristo preencarnado estuvo guiando al pueblo de Israel y proveyendo al pueblo de Israel. Pero al decir que eran comida y bebida espiritual relacionada con Cristo, ¿con qué lo está relacionando Pablo? El bautismo en agua lo relaciona con el paso del Mar Rojo. La comida y la bebida espiritual con la cena del Señor. Entonces todos ellos, comieron y bebieron la comida espiritual. Ustedes saben que, cómo salía esa bebida espiritual. Ustedes saben que fue milagrosa. En medio del desierto, en Horeb, Dios le mandó a Moisés a golpear la peña y de ahí salió agua. Y al final del Éxodo, 40 años después, en Cádiz, 38 años después, en Cádiz, Moisés repitió el golpe
Bueno, toda la historia no se la vamos a contar, lo que significa eso, pero de hecho volvió a salir agua de la roca. Pero durante todo el trayecto tuvieron agua, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que Dios les proveyó la bebida espiritual. Entonces, así como relacionó el bautismo con el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, relaciona entonces la comida y la bebida espiritual con la cena del Señor. Dice que todos comieron la comida espiritual y bebieron la bebida espiritual. Y la roca que lo seguía era Cristo, ¿no? Esa figura de que Cristo es la roca es una figura recurrente en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:15 dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. La roca de su salvación, o nosotros entendemos hoy que es Cristo. Salmo 72:2 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré mucho. O sea, vemos hoy con el entendimiento que nos da la Escritura que esa roca, la roca para nosotros, la roca de salvación, es Cristo. Y así hay varios pasajes que mencionan. Entonces, así como Cristo estuvo presente en el desierto, con el pueblo de Israel, así está presente hoy en la iglesia. Ahora, pese a que los israelitas, todos, porque remarca completamente, todos salieron de Israel, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos comieron de la comida espiritual, todos bebieron la bebida espiritual, todos ellos, dice, ¿qué pasó? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De todos esos que gozaron de todas estas cosas, solamente 2 llegaron a la meta. Todos los demás, dice, los más de ellos, la mayoría de ellos, quedaron en el desierto. Pablo nos habla de estas cosas con un propósito. Si nos habla de estas cosas es para que meditemos a ver qué pasó ahí. ¿Qué hicieron de malo? ¿Por qué ocurrió esto? Si Dios les dio a todos las mismas bendiciones. No es que a Josué y Caleb los tenía en una bola de cristal, en un lugar apartado. No, ellos compartían con el resto, disfrutaron de las mismas bendiciones. Sin embargo, todos quedaron en el desierto. Los más de ellos, dice, no les agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En Números 1:46 leemos: fueron todos los contados 603.550, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. 603.550 hombres, sin contar levitas, salieron de Israel, de Egipto. Vamos a poner un número similar de mujeres. No vamos a contar niños ni el resto del pueblo que no, de gente que se agregó. Tendríamos 1.207.100 personas, si contamos solamente una mujer por cada hombre. Israel estuvo 38 años después en el desierto. Si vos haces la cuenta, tuvieron que morir 90 personas por día. Así, digamos, si murieran, hacer un promedio, tuvieron que enterrar, o dejar a 90 personas por día en el desierto. O sea, verdaderamente es un serio recordatorio del disgusto de Dios
90 personas por día muriendo. Claro que hubo un momento que murieron de miles. O sea, que estamos hablando de un promedio. O sea, la muerte estuvo constantemente siguiendo al pueblo de Israel. Para que solo entraran 2 de los mayores de 21 años, ¿no?, que salieron de Egipto en esos años. Dios demostraba su disgusto a Israel. El juicio de Dios estaba sobre ellos. ¿Qué hicieron de malo? ¿Qué pasó con ellos? Pablo nos está diciendo, mediten en esto. Porque no porque ustedes estén bautizados, no porque ustedes cada domingo celebran la cena del Señor, están seguros. No porque son parte de la iglesia, están completamente aprobados. No se trata de eso. Ellos tuvieron todos las mismas seguridades, por decirlo así. Ellos se confiaron y quedaron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. ¿Qué hicieron para que Dios les diera semejante castigo? Bueno, Pablo va a poner 5 ejemplos de lo que hicieron. 5 ejemplos. Codiciaron la comida de Egipto, se entregaron a la idolatría, cometieron inmoralidad, tentaron a Dios y murmuraron. Estos son los 5 ejemplos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. De estas cosas, entonces, todo lo que Pablo estuvo narrando hasta ahora y lo que va a contar ahora, los ejemplos que va a dar, sucedieron, pasaron, no es un cuento, no es una historia. Estas cosas sucedieron verdaderamente. Ellos tenían todas las bendiciones de Dios, pero quedaron en el desierto. Realmente pasó esto. Y nosotros tenemos que aprender de esto que pasó. Entonces estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que nosotros lo tomemos como un aprendizaje, como un ejemplo. Para que no codiciemos cosas malas. Acá tenemos entonces lo primero que hicieron que les valió el castigo de Dios. Codiciaron cosas malas. Para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a leer Números 11, 4 al 6. La palabra codiciar también se traduce como concupiscencia, como malos deseos. Ellos desearon malas cosas. Entonces decíamos que esta es una referencia a Números 11:4. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En el Salmo 106:14 dice: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Entonces, ellos anhelaban la comida de Egipto. Dios les proveía el maná.
el pan del cielo, la comida de los ángeles. No es que los ángeles comían maná, pero así se les decía. Pero ellos anhelaban las cebollas, el puerro, ¿qué más? La carne sobre todo, los pepinos, que no son malas cosas. O sea, ¿qué tiene de malo la carne, los pepinos, el puerro? No son malas cosas. No tiene nada de malo anhelar eso. Pero el problema es que ellos anhelaban lo que tenían en Egipto. El precio de comer pepino, de comer puerro, de comer carne, era la esclavitud. Ellos estaban deseando las cosas del pasado, lo que les daba las bendiciones, por decir así, entre comillas, que les daba la esclavitud. Deseaban con deleite las cosas del pasado. Bueno, y Dios en su gracia les respondió a la oración. Y en Números 11, 18, en adelante, dice, Dios envía a Moisés diciendo, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Las malas cosas no eran la carne, ni el puerro, ni los pepinos. Las malas cosas era eso, pensar que codiciar las cosas de Egipto, codiciar las cosas que el mundo les daba, aquellas cosas que los tenían en esclavitud. Ciertamente nos iba mejor en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Y en el versículo 33 dice, ¿aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada? Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Tibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso, al pueblo que codiciaba volver atrás, al pueblo que codiciaba las cosas del mundo. Y así ellos rompieron entonces con el 9º mandamiento. Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, la codicia. Bueno, hasta ahí, alguna cosa de tu prójimo. Entonces, acá tenemos las cosas malas. Ellos deseaban las cosas que el mundo les brindaba. Y la codicia, dice Santiago, la concupiscencia, provoca toda clase de pecados. Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Ellos habían entonces pecado de codicia, codiciaban la comida de la esclavitud. ¿En qué nos sirve esto a nosotros? ¿Por qué tenemos que estar atentos nosotros? Justamente a no codiciar lo que el mundo nos ofrece. Se dice que se hizo una encuesta en Estados Unidos y lo que la gente desea, y los cristianos desean en primer lugar, es dinero y un cuerpo sano, atlético, llamativo. ¿No te hace recordar un poco a lo que ofrece el Evangelio de la prosperidad y la salud? Pablo dice, cuidado que esa libertad no sea mal entendida y que
termines deseando cosas malas. Como diciendo, bueno, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Cuidado con eso, cuidado con la codicia, cuidado con anhelar o con desear lo que el mundo ofrece. Cuidado con satisfacer los deseos de la carne. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Pablo dice que lo primero que tenemos que reflexionar nosotros, y acuérdense a quién está hablando, en primer lugar, a los que se creen fuertes, a los que piensan que están firmes. Cuidado. En segundo lugar, Pablo llama la atención sobre la idolatría. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Quiero llamarte la atención en algo. En el versículo anterior, fíjate que dice, para que no codiciemos cosas malas. Pablo se incluye, habla en primera persona del plural, en primera persona del plural. Él también tenía que estar cuidadoso de eso. Él sometía su cuerpo a disciplina y estaba muy atento en esto. Dice, para que no codiciemos cosas malas. Ahora, aquí, con la idolatría, él se muestra más seguro. Y le dice a los corintios, ni seáis, los incluye ahí, está hablando en segunda persona, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bueno, acá está hablando, ustedes saben, de cuando Moisés estaba en el monte y el pueblo abajo esperando y se impacientó. Vamos a leerlo, Éxodo 32, versículo 1 en adelante. Buscalo. Éxodo 32. ¿Lo tenés? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y se ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Fíjate lo que dice el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ellos no estaban adorando a otros dioses, estaban adorando a Jehová. Pero un Jehová inventado, un Jehová que se hicieron ellos, conforme a su imaginación. Y lo adoraron conforme a sus criterios. ¿Qué te hace pensar eso? Cuidado, Pablo está diciendo, cuidado, que tu libertad no te lleve a inventarte otro Dios. A adorar a Dios, a adorar a Cristo, pero no el Cristo de la Biblia. Un Cristo inventado, un Cristo conforme a tus ideas. Un Cristo que
no le importe el pecado, un Cristo o Dios que esté dispuesto a satisfacer todos tus gustos, a contestar todas tus oraciones, cualquiera sea, un Dios permisivo y que acepte la adoración que vos le querés dar. Cuidado con eso. Y dice que se levantó el pueblo a jugar. Y cuando dice que se levantó el pueblo a jugar, la NBI es un poco más explícita y dice: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Porque definitivamente la idolatría sutil lleva cada vez más al pecado y al desenfreno. Cuidado con esa fortaleza aparente que podemos llegar a tener, como para permitirnos ablandar el Evangelio y de a poquito adorar a un Dios que no es el bíblico. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando ese se levantó el pueblo a jugar, bueno, era común en las fiestas de ese tiempo, hoy también a veces se hace, que después de comer se hacen juegos. Pero el pueblo de Israel no se levantó a jugar juegos inocentes, se entregó al desenfreno. Cuando bajó Moisés, Josué le dice: che, hay una batalla ahí abajo. Y Moisés le dice: no es una batalla. Es un desastre lo que está pasando. El desenfreno. Eso es lo que ocurre en la idolatría. Desenfreno. Y Romanos 1:22 dice: y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Definitivamente la idolatría lleva al desenfreno. Cuidado, dice Pablo. Cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado de no quedar descalificados. ¿Y cuántas formas de idolatría se puede caer, no? Si uno piensa en la idolatría hacia los líderes, bueno, tantas formas de idolatría sutil, hay que tener cuidado. Si hay preguntas, vayan, pongan preguntas o comentarios. La tercera, ¿sí? La tercera cosa que Pablo menciona es la inmoralidad. Dice: ni forniquemos, y acá vuelve la primera persona del plural. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Bueno, acá también hace referencia a un hecho concreto. Las historias están muy bueno que ustedes después en sus casas las lean completas. Acá el pueblo, ustedes saben, ¿se acuerdan de Balaam? Balaam era un profeta a quien Balac, el rey Balac, contrata para que maldiga al pueblo de Israel. Bueno, trata de hacerlo, 3 veces trata de maldecirlo, pero Dios hace que salgan bendiciones de su boca. Entonces Balaam le dice: mira, no lo puedo maldecir, pero vos lo que tenés que hacer es mezclar a tus mujeres con los hombres de Israel, y de esa manera vas a ver cómo vas a lograr lo que no puedo yo con la maldición, ¿no? Entonces, vamos a leer entonces a partir del del capítulo 25, versículo 1 de Números. Números 25, 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará
de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000. Acá dice, nos forniremos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día 23.000, 24.000. El asunto es que no todos cayeron en ese pecado. Algunos, 23.000 o 24.000, ¿no? ¿Cuántos? Quedaron en el desierto, murieron. Y seguramente ellos no consideraban que estaban haciendo algo malo. Ellos se enamoraron. Tenían la libertad como para hacerlo. No molestaban a nadie. Cuidado con la libertad. Cuando esa libertad se transforma en algo pecaminoso. ¿Qué tiene de malo? Si yo la amo, si yo lo amo. ¿Qué tiene de malo? Bueno, sí, ya sé que está casado, pero a Dios es amor. Dios no nos va a juzgar por esto. Sí. Cuidado con que la libertad se transforme en ocasión de caer. Cuidado. El que piensa estar firme. ¿Sí? En cuarto lugar, se tentaron a Dios. Dice, ni tentemos al Señor, y nuevamente en primera persona del singular, del plural. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Otro caso bien claro, bien particular. Vamos a leerlo. Números 21. ¿Lo tenés? Números 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, esto ya es
casi al final del trayecto, la mayoría del pueblo ya era joven, la mayoría ya de los que habían salido de Israel, de Egipto, ya habían muerto. Esto ya era una generación nueva. Ellos no habían salido de Egipto por la gran mayoría. El pueblo en realidad había querido pasar por la tierra de Edom, pero el rey de Edom no los dejó. Entonces tenían que hacer un giro, tenían que dar una vuelta grande, digamos. ¿No? Desviarse. Tenían que desviarse. Allí, bueno, pasó esto, tuvieron que pelear contra el cananeo y le pidieron a Dios que los sacara de esa situación, que los salvara. Si él lo hacía, dice que el pueblo hizo voto a Jehová, si Dios lo entregaba a Jehová, ellos iban a destruir sus ciudades, así pasó. Salieron victoriosos después de esa batalla, destruyeron todas las ciudades del cananeo. Y cuando iban a dar el rodeo en la tierra de Edom, se deprimieron, se cansaron, dice que se desanimaron. ¿No? Le había dado la victoria. Dios les proveía de todo lo que ellos necesitaban. Ahora tenían que dar este rodeo y empezaron a quejarse. Y dice que, Pablo dice que los que probaron a Dios, tentaron a Dios. Y acá vemos de qué manera los tentaron. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Ellos estaban diciendo que lo que Dios hizo era sacarlos de Egipto para matarlos después de 40 años. O sea, un montón de tiempo que los habían sacado de Egipto. O sea, para que muramos en el desierto. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces estaban diciéndole que Dios los había sacado del desierto para obligar a Dios que les demostrara que no era así, entonces que les diera otra cosa que no era el maná. Tenían pan y agua. Entonces, Dios, como castigo, les envía las serpientes, dice, ardientes. Y ellos, cuando vinieron a la serpiente, enseguida dijeron: no, perdón, dice, murió mucho el pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Dios, en lugar de quitar las serpientes, le dijo a Moisés: no le vamos a sacar las serpientes. Vos levantá, hacé una serpiente de bronce y la levantás. Porque ellos habían demostrado un desconocimiento muy fuerte, muy grande de Jehová, y habían demostrado su falta de fe. Entonces ahora, para ser salvas de la serpiente, ellos iban a tener que iban a tener que tener un acto de fe. Solamente los que miraran, bueno, ustedes saben el simbolismo después, o mejor la tipología, ¿no? Con el Señor Jesucristo. Lo dice en Juan capítulo 3. El hecho es que aquel que creyera lo que Dios había dicho y mirara a la serpiente iba a tener la sanidad del veneno de las serpientes. El que no creía en la palabra de Dios iba a morir. Entonces, bueno, nuevamente acá nos vemos que Cristo estuvo con ellos, porque dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. El Cristo persistente estaba con ellos en el desierto. Ahora, ellos tentaron a Dios y Dios los castigó. Y Pablo dice: tengan cuidado, ustedes piensen en esto, porque
para que no caigan en un pecado semejante. Tentar a Dios. Tratar de obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Y esto es un pecado muy común. Acordate que Satanás también quiso hacerlo con el Señor Jesús. Si vos te acordás, en Lucas, capítulo 4, versículos 9 en adelante, dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Tirate, no hay problema, Dios te va a sostener. Eso es tentar a Dios. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y decimos, bueno, yo lo hago y que Dios me sostenga, eso es tentar a Dios. Cuando reclamamos tantas cosas, ¿no? Cuando declaramos tantas cosas, en definitiva que queremos obligar a que Dios haga nuestra voluntad. Y eso no es lo que Dios prometió. Aunque usemos la escritura de manera, aunque la estiremos, no es lo que Dios prometió, eso es tentar a Dios, y Dios castigó al pueblo de Israel por eso. Entonces debemos cuidarnos de no tentar a Dios. Pablo se incluye, ¿no? Habla en primera persona del plural, ni tentemos al Señor. Cuidado porque es muy sutil. Yo voy a cruzar la calle sin mirar, total, Dios me va a sostener. Voy a dejar el trabajo y Dios me va a dar uno mejor. Voy a dejar los remedios porque Dios me va a sanar. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Eso es tentar a Dios. Hay una cantante que dijo: no acepto un no como respuesta. Se murió. Bueno, ella no aceptó no. Y finalmente, y acá también nuevamente hablando sin incluirse, hablando en segunda persona del plural, dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Las otras 4 tenían episodios bien concretos. Este no está tan claro. ¿A qué se refiere acá? Porque el pueblo de Israel murmuró todo el tiempo. Pero como dice algunos, entonces no se refiere a todo el pueblo, sino que algunos murmuraron, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, hay 2 episodios donde solamente algunos son destruidos por murmurar. El primero, ustedes lo conocen seguramente, es el de los espías. El pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo y anda 40 días por el desierto y llega al límite de la tierra prometida. Entonces, bueno, deciden mandar 12 espías, ustedes saben. 10 llegan, estuvieron unos cuantos días allá, 10 llegan y dicen: mirá, sí, verdaderamente fluye la leche y miel, es una tierra hermosa, pero está llena de gigantes, nosotros somos unos bichitos, una langosta, no podemos ni pensar en vencernos. Mejor volvamos. Y solo Josué y Caleb dijeron: no, Dios viene con nosotros, vamos y nos vamos a comer con pan. ¿Y qué pasó? Números 14:36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces, por culpa de estos 10, dice, hicieron murmurar a la congregación. Murmurar a la congregación en contra de Moisés y contra de Dios, obviamente. Este es un hecho
que probablemente sea, pero hay otro que también probablemente sea. Ustedes conocen el motín de Coré. Coré y otras personas cuestionaron la autoridad de Moisés. Vamos a leer Números 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Estos hombres entonces murmuraron contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. En el versículo 28 dice: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Entonces, el pecado, ustedes saben, la murmuración contra Aarón y contra Moisés. Y Pablo dice: ustedes cuídense de la murmuración. Pablo sabía también que en Corintio había algunos que estaban murmurando en contra de él. Y Pablo dice: bueno, esto que quede como una enseñanza para siempre. La murmuración contra los siervos que Dios puso. Estas cosas, dice, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos no está hablando de los últimos días, sino que está hablando del tiempo desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta que vuelva. Estos son los fines. Entonces, estas cosas hay que tenerlas bien claras, porque nos está amonestando a nosotros, a los que estamos en este tiempo. Y cuando dice amonestar, es una enseñanza que tenemos que aprender. Dos veces figura en el Nuevo Testamento esta palabra. La otra es que los padres tienen que criar a los hijos en la amonestación del Señor, tienen que educarlos. Es un aprendizaje que tenemos que tener para no repetir errores. Entonces, esos pecados que cometió Israel hace tanto tiempo son los mismos que hoy estamos en peligro de cometer si no estamos atentos. Codicia, idolatría, fornicación, tentar a Dios y murmuración. Tenemos que estar atentos, no tenemos que andar como a la aventura, no tenemos que dar golpes. Si nosotros andamos descuidados, vamos a caer en esos pecados, eso quiere decir. Si no tenemos bien claro a dónde apuntar. Así que, el que piensa estar firme, mire que no cae. Aquel que se cree fuerte, aquel que se cree bien plantado, bien parado, cuidado. Mire que no caiga. Mire que no quede eliminado. Es una advertencia que tenemos que tener bien presente. Cuidado. Así como el pueblo de Israel fue
descalificado en su gran mayoría, cuidado que no nos pase a nosotros. Tenemos que estar firmes. Pablo dice, yo no ando como en la aventura, yo tengo bien clara mi meta, yo no ando tirando golpes así nomás, yo doy golpes certeros, así hay que caminar en el Señor. Hay que tener bien claro cuál es la meta que Dios puso en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque si no podemos llegar a quedar descalificados como el pueblo de Israel. El que piensa estar firme, mire que no caiga, que no quede eliminado. No depende entonces de la iglesia en la que nosotros nos congregamos, no depende de la sana doctrina, no depende de que participamos de la cena del Señor todos los domingos, ni que fuimos bautizados. Depende de tener bien claro a dónde debemos apuntar. Depende de tener bien claro que nuestra fortaleza es Cristo, no otra. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y después de semejante amonestación, entonces ahora Pablo trae palabra de aliento. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, gracias. Entonces, podemos estar tranquilos que la tentación que nosotros soportamos es la misma clase de tentación que cualquier otro hermano. No nos va a dar una tentación más allá de nuestros límites. La tentación tiene límites. El único que soportó una tentación más allá de nuestros límites fue el Señor Jesús. El Señor Jesús sí que soportó una tentación más allá, una tentación que no es humana. Él cuando comenzó su ministerio, ustedes saben, Satanás se presentó para tentarlo y lo venció. Pero la tentación más grande, sobrehumana, la tuvo en Getsemaní y más grande aún en la cruz. Él soportó la tentación que ninguno de nosotros estamos capacitados para soportar. Lo que nosotros soportamos está a nuestro nivel. Es la misma tentación, la misma clase de tentación que cualquier otro cristiano puede soportar. Fíjate otras traducciones, dice la Biblia de las Américas, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. La palabra de Dios para todos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Entonces, bueno, estemos tranquilos, no sobredimensionemos las cosas. Ahora, la palabra que se traduce como tentación, también se traduce como prueba. Y Santiago dice, en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, la tentación no viene de Dios. Sin embargo, en el Padre Nuestro, ¿qué dice? ¿De verdad? No nos dejes en tentación o no nos metas en tentación. Bueno, por eso, porque tentación y prueba vienen de la misma palabra griega. Y se dice, para facilitar las cosas, que la tentación no viene de Dios, viene de Satanás, y la prueba sí viene de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere acá? ¿Tentación o prueba? Es indistinto. Tanto la tentación como la prueba no van a estar por encima de nuestras fuerzas. Porque si bien es Satanás quien nos prueba, Dios es quien lo permite. Y tenemos el ejemplo de Job. ¿Recordás que, Dios permitió a Satanás que pruebe a Job, pero en definitiva, esa tentación que Dios permitió sirvió para que Job probara y fortaleciera su fe. Entonces, tenemos que estar tranquilos porque ni aun las tentaciones van a estar por encima de nuestros niveles de fuerza.
porque Dios no lo va a permitir. Dios está ahí guardando. Fiel es Dios, no depende de nuestra fidelidad. Aun cuando vos te metas en donde no tenés que meterte, aun donde vos avances más allá de lo que vos debieras, Dios no va a dejar que seas probado más allá o tentado más allá de lo que vos podés resistir. No porque vos seas fiel, sino porque Él es fiel. Fiel es Dios, y en eso radica nuestra seguridad. Él es fiel. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Fíjate, Lot. ¿A dónde se fue a vivir Lot? Voluntariamente. Al centro del pecado, a la ciudad más pecaminosa de la historia, a Sodoma. Él lo eligió. Pero cuando vino el juicio sobre Sodoma, ¿qué pasó? Dios lo sacó. ¿Por qué qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Él está allí, con su fidelidad, rescatando al pecador, al que mete la pata, al que se cree fuerte. Bueno, ahí está Dios. Y en Él radica nuestra seguridad. O sea, no se está acá hablando de salvación. No se está hablando de salvación. Se está hablando de vivir una vida agradable a Dios, una vida con victoria. Entonces, para que nosotros tengamos esa clase de vida, bueno, no tenemos que andar golpeando al aire, ni andando como la aventura. Tenemos que tener bien clara la meta, aquello que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué puso Dios en tu vida? ¿Qué responsabilidad puso Dios? ¿Qué dones te dio? Bueno, no andes así como quien anda a la aventura. La libertad es buena, el conocimiento es bueno, pero cuidado que esto no te lleve a hacer tropezar a otro ni que tropieces vos. ¿Amén? Amén. Bueno.